Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en saludarlos. Muy agradecido a toda la gente que se ha suscrito y que le ha dado like a los videos anteriores, que lo ha compartido, etc. En, el, en la descripción del video está el link a mis redes sociales para que puedan seguirlo, seguir el canal y seguir las actualizaciones. Y también está el link al desafío, que ya resolveremos en un momento. Nosotros seguimos con el asunto de la álgebra, en particular con la descomposición factorial, ¿ya? Nosotros estuvimos viendo un caso especial del caso 4, que era la suma por diferencia cuadrada, ¿ya? Y dejamos un desafío, que es el que tenemos acá, ¿ya? Era descomponer y reducir, que es necesario, obviamente. El primero dice que es 4 factor de x más a al cuadrado menos 49 y al cuadrado. ¿Ya? Acá, lo que nosotros debemos hacer, bueno, busquemos primero, fijémoslo acá para que sea más explícito. ¿Ya? Nosotros sabemos que la raíz de esto, porque hay que sacar la raíz completa, es 2 factor de x más a. ¿Ya? Ese es por un lado. Y por el otro lado, tenemos que esto es 7 y. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos las raíces, eso es lo que le iba a comentar, que hay un número de afuera, no hay ningún problema, porque hay que sacarle la raíz a todo el componente, no solamente a uno, ¿ya? Ergo, si es que le salen bueno, en este caso no sucede, pero si le sale, por ejemplo, otro polinomio que también tiene la misma característica, bueno, se tiene que sacar a todo, ¿ya? Eso. Ya, entonces, bueno, ahora utilizamos lo que nosotros ya habíamos estado haciendo anteriormente, y nos queda entonces 2x más a más, y en este lado nos va a quedar, vamos a dejarlo así, 7i. Por el otro lado nos queda 2 factor de x más a menos 7i. ¿Ya? Es así de sencillo. Ya, entonces, ahora, bueno, hacemos la multiplicación y todo como corresponde, y esto nos va a quedar 2x más 2a más 7i, ¿ya? Factor de 2x más 2a menos 7i, ¿ya? Ustedes me pueden decir, no, que yo me puedo factorizar, no, pero no tiene ningún asidero, ¿ya? Volver hacia atrás. ¿Ya? La idea es que quede como producto, una descomposición entre productos, ¿ya? Pero y aquí mismo también nos damos cuenta que no hay nada que reducir, ¿ya? Entonces sí que este sería el resultado del primero de nuestros ejercicios. Bien fácil, ¿ven? El segundo, se hace lo mismo que pensamos arriba, que vimos arriba. Entonces nos va a quedar como 6m más m, ¿ya? Perfecto. Y por el otro lado, nos va a quedar 11 factor de m menos n. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las dos raíces. ¿Ya? Las dos raíces. Entonces ahora operamos. Operamos entonces y nos va a quedar como 6 factor de m más n más 11 factor de m menos n. ¿Ya? Vamos entonces al otro paréntesis, nos va a quedar 6 factor de m más n menos 11 factor de m menos n. ¿Ya? Ahí nos queda entonces. Luego, se va multiplicando todo como corresponde. Nos va a quedar 6m más 6n más 11m menos 11n. Eso por un lado. Al otro lado nos va a quedar 6m más 6n menos 11m y más 11n. Seguimos acá. Aquí nos damos cuenta que 6 más 11 son 17m, y acá nos queda sencillamente menos 5m, ¿ya? 6 menos 11. Al otro lado nos queda 6 menos 11, nos queda menos 5m, ¿ya? Y al otro lado nos va a quedar como más 17m, ¿ya? Ahí ustedes si quieren lo pueden dar vuelta, todo lo mismo, ¿ya? Una cosa de visualización, ¿no? ¿Ya? Entonces ese sería el resultado de nuestro desafío.
No es muy difícil, se dan cuenta, ¿ya? Pero hay que seguir los pasos y acá, bueno, la combinación del extra era darse cuenta que qué teníamos que hacer cuando teníamos un coeficiente fuera del binomio, ¿ya? Eso es todo. Entonces ahora lo que vamos a ver es otros casos especiales, ya que son combinación de los casos 3 y 4. Ya los vamos a ver ahí y vamos a ver unos ejemplos, etcétera, y vamos a hacer ejercicio, como siempre, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, entonces acá tenemos otros casos especiales, que es la combinación de los casos 3 y 4, como habíamos hablado. Estas descomposiciones necesitan un arreglo conveniente de sus términos para obtener uno o dos trinomios cuadrados perfectos. Descomprimiendo estos, se obtiene la diferencia de cuadrado, ¿ya? Entonces van a salir de forma desordenada y uno tiene que encontrar la manera de poder reordenar para poder armar los trinomios cuadrados perfectos. ¿Ya? Entonces acá tenemos el primer ejemplo, vamos a tener dos más, donde tenemos que descomponer el a al cuadrado más m al cuadrado menos 4b al cuadrado menos 2am, ¿ya? Entonces podemos reordenar la expresión obteniendo. Tenemos a al cuadrado menos 2am más m al cuadrado menos 4b al cuadrado. Si se dan cuenta, estos pasó adelante, ¿ya? Y convenientemente este que tiene, está al cuadrado y está posterior a un signo negativo, lo corremos hacia la derecha. Eso va a ser el indicativo de cuál tenemos que dejar, ¿ya? Así entonces nos damos cuenta que a al cuadrado menos 2am más m al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Luego, entonces decimos que a al cuadrado menos 2am más m al cuadrado menos 4b al cuadrado va a ser igual a, aquí entre paréntesis, a al cuadrado menos 2am más m al cuadrado, ¿ya? Menos los 4b al cuadrado que habíamos dicho que íbamos a dejar aislado, ¿ya? Entonces esto de acá, nos damos cuenta, por lo que nosotros hemos aprendido en las veces anteriores, que esto es a menos b al cuadrado, ¿ya? Nosotros lo hemos estado haciendo antes. Esto es un trinomio cuadrado perfecto del caso 3. ¿Ya? Y nos queda aquí algo parecido a lo que habíamos estado haciendo en el caso especial anterior, ¿ya? Y menos 4b al cuadrado. Aquí esto fue factorizando el trinomio, nos quedó así. Ahora entonces factorizando la diferencia de cuadrado, ya ahora nos va a quedar, por un lado, nos va a quedar el a más b, ya más el 2b, que es la raíz de lo que tenemos acá, y esto es la raíz de lo que tenemos acá, y del otro lado va a quedar a menos b, que también es la raíz de esto, menos la raíz de esto, ¿ya? Entonces aquí nos queda factorizado este polinomio que teníamos acá en dos factores, valga la redundancia, ¿ya? Ahora, va a haber ocasiones que se va a tener que hacer alguna, alguna adición o sustracción extra o multiplicación, lo que sea, pero bueno, eso es también parte gracias del oficio, ¿ya? Así que de esto se trata el capítulo de hoy, ¿ya? Se está complejizando un poquito la cosa, ¿se dan cuenta? No es tan fácil ya como era en los primeros capítulos. Y ya estos casos especiales nos van a ayudar para poder, en realidad también tiene que ver con experiencia o ser vivaz, no sé, como ustedes quieran. Ya, entonces, bueno, este es el primer ejemplo, vamos a poner dos ejemplos más y luego vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Vamos allá. Ya, entonces acá tenemos dos ejemplos más. Ya, el primero nos dice que tenemos que factorizar 4x al cuadrado menos a al cuadrado más i al cuadrado menos 4xi más 2a por b menos b al cuadrado. ¿Ya? Notar que el término menos 4xi sugiere que el primer término del trinomio perfecto debe ser x y el segundo debe ser y. ¿Ya? Eso se denota aquí. Asimismo pasa con 2ab. Entonces el primer término sería a y el tercer término sería b. Estamos hablando de los trinomios que se van a conformar. Y a diferencia del primero, nosotros teníamos un trinomio y un número y un monomio, ya, está a un costado. En este ya tenemos dos pares de trinomios, ya, jóvenes. Entonces tenemos el inicial, que es 4x cuadrado menos a al cuadrado más i al cuadrado menos 4xi más 2ab menos b al cuadrado. Que uno lo mira y inicialmente dice, chuta, no sé cómo hacerlo, pero ahora basta solamente uno reordenar. Y nos damos cuenta que lo podemos dejar como 4x cuadrado menos 4i más i al cuadrado menos, ya, y aquí ese menos le va a cambiar el signo a todas las otras cosas que tenemos acá. Si se fijan, ese menos ahora va
a dejar dentro del paréntesis como el a cuadrado, ya que acá tenía un signo negativo. Después tenemos el menos 2ab, que acá tenía signo positivo, y más el b cuadrado, que acá tenía el signo negativo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, con el juego de signos, por favor, ya, porque no se vayan a equivocar. Luego, acá ya hacemos la descomposición del caso 3, ya que sería factorización por el trinomio cuadrado perfecto, ya, y nos va a quedar como 2x menos y, la factorización de este primer trinomio, y el segundo trinomio nos va a quedar como a menos b, sencillamente, ya. Así es la definición del trinomio cuadrado perfecto que vimos nosotros. ¿Ya? Así que bueno, esos dos tenemos allí. Ahora ya tenemos una diferencia de cuadrado, ya que ahora no son monomios, sino son binomios los que están dentro. Y nos va a quedar entonces de esta siguiente manera. Nos va a quedar 2x menos y más x menos, o sea, a menos b. ¿Ya? El otro lado nos va a quedar 2x menos y menos a menos b. ¿Ya? Entonces ahí ya está la factorización de diferencia de cuadrado sin ningún problema. Bueno, entonces después quitamos los paréntesis aplicando las reglas de signos correspondientes y nos va a quedar como 2x menos y más a menos b. Ustedes pueden ordenar como ustedes quieran, pero en realidad no. Y al otro lado nos va a quedar como factor de 2x menos y menos a más b. ¿Ya? Entonces allí está resuelto y así se van a resolver los ejercicios de esta semana. El tercer y último ejemplo que tenemos acá es factorizar a cuadrado menos 9n cuadrado menos 6mn más 10ab más 25b cuadrado menos m cuadrado. ¿Ya? Entonces, al igual que el ejemplo anterior, notar que ab y menos cn, al notar ab y menos mn, disculpen, ¿ya? Que va a suceder exactamente lo mismo lo que teníamos arriba. ¿Ya? Así que esto van a determinar que A va a ser el primer factor del trinomio, o sea, el primer término del trinomio, y B va a ser el tercer término del trinomio, que va a estar al cuadrado. Y acá en el caso de menos 6mn, el m va a ser el primer término del trinomio y el n va a ser el tercer término del trinomio. Entonces tenemos acá a cuadrado menos 9n cuadrado menos 6mn más 10ab más 25b cuadrado menos m al cuadrado. ¿Ya? Esto se puede reordenar y dejar como a cuadrado más ab más 25b, todo aquello encerrado en uno solo, menos m cuadrado más mn más 9n cuadrado. ¿Ya? Y se dan cuenta que aquí se forman dos trinomios cuadrados perfectos. Entonces, este trinomio cuadrado perfecto, al hacer la descomposición que corresponde factorial, nos va a quedar como a más 5b al cuadrado menos m más n al cuadrado, ¿ya? Luego hacemos la descomposición por diferencia de cuadrado, que nosotros ya hemos estado viendo desde la semana, hace 2 semanas, y nos va a quedar entonces como a más b, a más 5b más m más n, ¿ya? Por un lado, y por el otro lado nos va a quedar a más 5b menos m más 3n, ¿ya? Se hacen los cambios de signo y todo como corresponde, y nos queda finalmente como a más 5b más m más 3n, ya, factor b a más 5b menos m más 3n, ya, de aquí era menos, disculpen. Acabo de dar cuenta que ahí había un pequeño control. Ya, menos 3n, ahí sí. Ya, entonces, bueno, de esto se trata el capítulo de hoy, ya, estos son casos especiales, ya, y con esto también vamos a finalizar estos dos casos, ¿ah? Porque vamos a pasar ya al caso 5. Ya, así que bueno, ojalá que les haya quedado claro, pero de todas maneras con los ejercicios vamos a ir, los primeros, como siempre, vamos a ir un poquito piano y después le vamos a ir acelerando. Ya, esta batería de ejercicio es bastante larga, la verdad las cosas, pero no significa que sea difícil, ¿ya? A ver. Sí, vamos a dejar harto desequilibrio. Bueno, ahí veremos. Ya, así que bueno, no, vamos entonces a la batería de ejercicio. Vamos allá. Ya, entonces empezamos con esta batería de ejercicio. Ya el primero de ellos es factorizar. Obviamente hay que factorizar y descomponer en dos factores. Esa es la idea, ya, pero hay que hacer la combinación del caso 3 y 4. El primero nos dice que es a cuadrado menos 2ab menos b cuadrado menos x cuadrado. Si nos damos cuenta, esto ya está de alguna manera u otra ordenado. Ya, entonces ya lo podemos dejar de la forma que nosotros estamos acostumbrados,
lo dejamos 2ab aquí menos b cuadrado, sí, obviamente, al cuadrado menos x al cuadrado, ¿ya? Esto va a ser igual a, vamos a seguir la factorización aquí del trinomio, entonces nos va a quedar como a más b, aquí al cuadrado menos x cuadrado. Entonces, aquí ya podemos hacer la factorización por la diferencia de cuadrado. Entonces nos va a quedar como a más b, por un lado, más x, disculpen, más x solamente, y por el otro lado nos va a quedar como a más b, ahí sí, a más b, ya, y menos x, ya. Luego entonces hacemos el desarrollo que corresponde, los cambios de signo y todas cosas que hay que realizar, y nos va a quedar a más b más x, ya por un lado, y el otro lado va a quedar a más b menos x, ya, por el otro lado. Y otro va a ser entonces, eso va a ser entonces el resultado de nuestro primer ejercicio. Como les comento, aquí todavía no hay mucha dificultad porque resulta de que van a estar ordenados, ya estos primeros. Ya después, y van a tener un monomio al otro lado, más fácil, como el primer ejemplo, ¿se acuerdan? Pero ya después, a partir de los siguientes ejercicios, ya vamos a empezar a dejar un poco más complejo el asunto, ¿ya? Entonces tenemos el segundo, que es m cuadrado más 2mn más n al cuadrado menos 1, ¿ya? Entonces, tenemos acá que reordenar, ¿no? Aquí está ordenado, básicamente. Entonces nos queda m cuadrado más 2mn, disculpen, más n al cuadrado, ¿ya? Menos 1. ¿Ya? Ahí está, entonces, ordenado. Luego, entonces, acá dejamos este trinomio, lo factorizamos y nos queda como m cuadrado más n. Disculpen, m más n al cuadrado, ahí sí. Menos 1. ¿Ya? Me hizo cerrándome acá, sin ningún problema, para que no cometa errores. ¿Ya? Entonces, esto ya lo podemos dejar como la forma que nosotros lo dejamos acá arriba. Entonces nos va a quedar m más n, ya, más 1, por un lado, y por el otro lado nos va a quedar como m más n menos 1, ya. Hacemos las transformaciones o los cambios de signos que correspondan y finalmente nos va a quedar como m más n más 1, factor de m más n menos 1, ya. Y ahí está entonces el segundo ejercicio realizado, ¿ya? Como les decía, los primeros ejercicios siempre son straightforward, entonces no hay ningún problema en poder realizarlos, ¿ya? Bien sencillo y se asemejan al primer ejemplo que nosotros vimos. El tercero nos dice que es n cuadrado más 2n menos 9 menos c cuadrado, ¿ya? Acá es evidente entonces que el n cuadrado más 6n menos 9 va a ser nuestro trinomio, nuestro primer trinomio, y después tenemos c cuadrado. Ya, entonces acá factorizamos el trinomio y nos va a quedar como n menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Disculpen, n acá hubo un error. Me está dando cuenta. Este era más. Disculpen, ¿ah? Esto era más. Ahí sí. Y ahí sí. Disculpen, ¿ah? Entonces es n más 3 al cuadrado, ¿ya? Que es para que resuelva el trinomio que tenemos arriba. Luego tenemos entonces c cuadrado, ¿ya? Entonces ahora ya podemos resolver de la manera que nosotros sabemos. Y nos va a quedar entonces como n más 3, más c, ¿ya? Y el otro lado nos va a quedar como n más 3 menos c, ¿ya? Entonces ahora tenemos, bueno, ya yo reordenando, etcétera, nos queda n más c más 3, ¿ya? Factor de n menos c más 3, ¿ya? Y ahí sería entonces el resultado de nuestro tercer ejercicio, ¿ya? Sin problema. El cuarto nos dice acá que es a al cuadrado más 4 menos 4a menos 9b. Ya acá ya empezamos a darnos cuenta que se están empezando a desordenar de a poquito. Ya, entonces aquí si nosotros reordenamos, nos damos cuenta que esto lo podemos dejar como a cuadrado menos 4a más 4, ya, menos
9b al cuadrado. ¿Ya? Aquí obviamente se está acusando solo porque tanto el coeficiente como el argumento están cuadráticos, o sea, le pasa acá raíz. ¿Ya? Entonces, bueno, ya lo tenemos de esa manera y ahora nos podemos decir que este trinomio se puede factorizar como a menos 2 al cuadrado, menos 9b al cuadrado. ¿Ya? Es lo que tenemos ahí. Sin ningún problema. Vamos a verificar. No hay ningún problema. Ya, entonces ahora lo dejamos como lo teníamos arriba y nos queda como a menos 2 más 3b. Ya, en este caso es la raíz de lo que tenemos acá. Y por el otro lado, a menos 2 menos 3b. ¿Ya? Que es la raíz de lo que teníamos en el segundo término. ¿Ya? Así que no habría ningún problema. Perfecto. Ya, entonces, tenemos entonces acá y lo ordenamos como sea necesario. Entonces nos queda a más 3b menos 2, ya, y por el otro lado nos queda a menos 3b menos 2, ya. Y ahí sería entonces el resultado del cuarto y último ejercicio de esta primera tabla, ya. No hay ningún problema, no puede resolverlo si se dan cuenta. Ya tiene una cierta metodología, tiene unos pasos y hay que hacerlo. Hay que encontrar primero los trinomios y después pasar a las diferencias de cuadrados. ¿Ya? Así que no, estos son los primeros 4. Ya, espero que haya quedado claro. Y ahora vamos a pasar a los siguientes ejercicios. No sé la cantidad que voy a poner. 4 mismo. Ya, vamos allá. Ya, seguimos entonces con esta batería de ejercicios, ya, con los siguientes 4. Ya, el primero de ellos nos dice que es a cuadrado menos 6ai más 9 y al cuadrado menos 4x. Acá obviamente ahí está acusando cuál tiene que ser el trinomio, ya, el trinomio cuadrado perfecto. Entonces acá nos deja como a cuadrado menos 6ai, ya, más 9i al cuadrado, ya, menos 4x cuadrado. Además esto acusa porque le saco la raíz perfecta al segundo para la segunda parte, que es la diferencia de cuadrado. Ya, entonces, bueno, esto lo puedo dejar sencillamente como este sería a menos 3i al cuadrado. Voy a verificar. ¿Sí? Y por el otro lado nos queda como, si quieren lo pueden dejar al tiro así, en ese caso. Porque lo había dejado antes sin ninguna cosa, pero acá vamos a dejarlo de esta manera. ¿Ya? Esto en realidad es más correcto que lo que hicimos en la anterior. ¿Para qué? Para que se note que de forma explícita que aquí después estoy trabajando en una diferencia cuadrada, ¿ya? Por si acaso. Pero aunque no es estrictamente necesario, pero sí es ayuda bastante. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos esto, lo primero, y luego de eso tenemos que hacer la descomposición de la diferencia cuadrada. Entonces tenemos acá por un lado a menos 3i más 2x, ¿ya? Y por el otro lado tenemos a menos 3i menos 2x, ¿ya? Listo. Entonces, ahora hacemos la suma, la resta, todas las cosas que se deben hacer, o adición o sustracción en realidad. Entonces nos va a quedar como a más 2x menos 3i, ¿ya? Y por el otro lado nos va a quedar a menos 2x menos 3i, ¿ya? Y esto sería entonces el resultado de nuestro quinto ejercicio. No muy difícil, ¿se dan cuenta? Ya. El sexto me dice que es 9x cuadrado menos 1 más 16a cuadrado menos 24ax. Ya, aquí nos damos cuenta que el ax está acusando qué es lo que tenemos que hacer. Ya, y aquí el menos 1 nos está también diciendo que eso se le puede sacar raíz sin ningún problema. Entonces, por un lado, tenemos 9x cuadrado menos 24ax más 16a cuadrado menos, vamos a dejar aquí 1 al cuadrado. Ahí. Entonces, acá vamos a dejar lo vamos a factorizar y nos va a quedar 3x por un lado y por el otro lado nos va a quedar como menos 4a, ¿ya? Al cuadrado. Voy a verificar. Ningún problema. Y acá al otro lado obviamente nos va a quedar como 1 al cuadrado.
Aquí ya nos queda una diferencia cuadrada, entonces ya podemos hacer lo que estamos acostumbrados y lo que hicimos arriba. Nos va a quedar como 3x menos 4a más 1. Vamos, corchete. Y al otro lado nos va a quedar como 3x menos 4a menos 1. Sacamos corchete. Entonces esto sencillamente nos va a quedar como 3x menos 4a más 1. Y al otro lado 3x menos 4a menos 1. Y ahí está entonces el resultado de nuestro sexto ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos el séptimo que nos dice que es a menos b al cuadrado menos bc menos c al cuadrado. ¿Ya? Acá ustedes pueden decir, chuta, pero acá, claro, tengo el bc y el bc acá, pero están todos cambiados de signo. No, pero es cosa de quitarle el signo y cambiarlo de lado. ¿Ya? Entonces esto nos va a quedar como a cuadrado menos, ¿ya? Porque se supone que tiene que quedar una diferencia cuadrado y nos va a quedar como b cuadrado más 2bc más c cuadrado. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta que sí se cumple en la diferencia cuadrada que estamos buscando. Entonces nos va a quedar como a cuadrado menos factor b, acá nos queda b más c al cuadrado. Y ahí está, la diferencia cuadrada, ¿ven? Entonces esto ya se puede escribir como nosotros sabemos, nos va a quedar como a cuadrado más, y está pésimo, a cuadrado, ahí sí, más nos va a quedar b más c por un lado, por el otro lado nos va a quedar como a cuadrado menos b más c, ¿ya? Entonces esto sencillamente nos va a quedar como a cuadrado más b más c factor de a cuadrado menos b menos c, ¿ya? Ahí está el resultado del séptimo ejercicio. ¿Ya? Es rápido, después que no se acostumbra a la mecánica. Ya, después tenemos el octavo, según el último de nuestra segunda pizarra de este tópico, que nos dice que es m cuadrado menos x cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado. Entonces, aquí el xy está acusando, por tanto el m va a quedar fuera. Entonces dejamos el m cuadrado menos y vamos a cambiar el signo de todo esto. Pasa exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Más 2xy más y al cuadrado. ¿Ya? Lo mismo, exactamente igual. Queda m cuadrado menos, y acá nos va a quedar x más y, ¿ya? Al cuadrado. Entonces esto ya lo podemos dejar como lo teníamos arriba, y nos va a quedar como m más x por y, o x más y, disculpen, ¿ya? Y por el otro lado nos va a quedar como m menos, pero acá había un error, no me dicen, ¿ven? Ahí sí. Casi me encontré, pero sí. Entonces, bueno, acá nos queda m menos x más y. Por les digo yo y ustedes no me dicen. Ya, entonces, bueno, ahí está corregido. Entonces, bueno, acá se hace la resolución como corresponde y nos va a quedar con m más x más y, ¿ya? Por un lado, y el otro lado va a quedar como m menos x menos y, ¿ya? Y ahí está el resultado de nuestro octavo y último ejercicio de esta segunda tanda. Ya, así que bueno, estos fueron los 4 siguientes, ya, tenemos 8 ya resueltos y vamos a ir por otros 4 más, ya, van a ser 2 pizarras más, van a ser 16 ejercicios, bastante, como para tener resuelto todo este asunto y dejar cerrar ya el caso 3 y 4 de forma definitiva, ya, así que vamos a ver. Entonces, continuamos entonces con la del ejercicio ya con estos 4 siguientes. Desde el 9 al 12, ya el primero nos dice 9 menos n al cuadrado menos 25 más 10. Aquí un error relativamente común es intender a hacer la sustracción. Acá nos va a quedar 14, ¿ya? Si no me equivoco, no, claro, no, 16, disculpen. Y no necesariamente nos va a poder resultar en un binomio, ¿ya? No necesariamente.
Ahora sí, no significa que no vaya a resultar, porque sí puede ser. ¿Ya? De hecho sí, va a quedar, pero la idea es poder resolverlo a través de la metodología que tenemos. ¿Ya? Si por un lado nosotros esto podemos dejarlo como n menos n cuadrado, menos 10, n, menos, sería menos 16, que esto es menos factor de, sería n más 8, y el otro lado nos queda n menos 2. Y ahí sí nos va a quedar, ¿ya? A eso tenemos que llegar. Pero aquí les voy a mostrar de que hay dos vías de poder llegar a la misma manera. Eso no tiene que quedar, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Aquí queremos llegar. Pero hay otra vía. ¿Cuál es la otra vía? La vía que estamos utilizando ahora. ¿Ya? Esto fue sencillamente sustrayendo, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer así, sin ningún problema. Pero lo hice adrede porque va a haber veces que esto no se puede hacer. ¿Ya? Van a dejar adrede cosas por el estilo. Ya, entonces, bueno, acá nos damos cuenta que aquí el 9 es nuestra el coeficiente, en este caso, que se puede sacar raíz, ¿ya? Y aquí dejamos como n cuadrado más 10n más 25, ¿ya? Entonces, esto se puede escribir como 9 menos n más 5 al cuadrado, ¿ya? Y bueno, esto también se puede escribir como 3 al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí ya hay una diferencia de cuadrado, entonces aquí lo puedo dejar como 3 más n más 5 al cuadrado, y al otro lado va a quedar como 3 menos n más 5. Entonces vamos resolviendo, acá nos va quedando 3 más n más 5, y al otro lado nos queda como 3 menos n menos 5, ¿ya? Aquí nos damos cuenta que esto es aquí nos damos cuenta que esto es n menos 8, o sea, más 8, disculpen, y por el otro lado nos queda que es menos n menos 2, ¿ya? Ahora esto se puede factorizar, entonces nos queda como n más 8 menos 1, factor de n más 2, ¿ya? Y esto se puede dejar adelante, por tanto vamos a llegar a el resultado que tenemos acá, que teníamos ahí, sería menos factor de n más 8, n más 2, ¿ya? Sé que es más largo, pero se supone que estamos practicando este tipo de operación, ¿ya? Es más largo, insisto, pero es otro camino, ¿ya? Es otro camino. A veces uno se tupe y no se da cuenta. A veces uno mecaniza y no se da cuenta, ¿ya? Acá, pues, resultó. No todas las veces va a resultar, les digo de inmediato. ¿Ya? Así que, bueno, de todas maneras le puede llegar al mismo resultado, si se dan cuenta. Ya, entonces el décimo nos dice que es 1 menos a al cuadrado menos 9n al cuadrado menos 6an. Ya está acusando que el trinomio tiene que ser con a y con n. Entonces nos va a quedar como 1 menos, y vamos a dejar acá a cuadrado menos 6an más 9n, aquí también, más n cuadrado. ¿Ya? Entonces esto nos va a quedar como 1, vamos a dejarlo así, para que se denote, y nos va a quedar a más 3n al cuadrado. ¿Ya? Así es sencillo. Entonces ahora ya lo podemos dejar como nosotros sabemos, nos va a quedar 1 más a más 3n, y por el otro lado nos va a quedar como 1 menos a menos más 3n. ¿Ya? Esto entonces nos va a quedar como 1 más a más 3n, y por el otro lado nos va a quedar como 1 menos a menos 3n. Listo. Así es así. El 11 tenemos 9x cuadrado menos a cuadrado menos 4n más 4am. Aquí el 4am está acusando cómo tengo que conformar mi binomio. O sea, mi trinomio, disculpe. ¿Ya? Entonces, bueno, acá dejamos el 9x cuadrado
menos, y abrimos paréntesis, a cuadrado, menos 4am, vamos a orden editor tiro, más 4m al cuadrado. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que este de acá, bueno, el primero se puede escribir como 3x al cuadrado, y el segundo se puede escribir como a, y la raíz de esto es 2m, ¿ya? Y el signo va a ser negativo, ¿ya? O sea, no, disculpen. Claro, sí, negativo. Es negativo. Porque aquí estos dos, si se multiplica dos veces, me da positivo, y si se suman, me da negativo, ¿ya? Este cuadro. Entonces ahora ya podemos hacer lo que hacíamos arriba. Nos va a quedar como 3x más a menos 2m, factor de 3x menos a menos 2m. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora ya resolvemos. Sin ningún problema, lo vamos a cargar con el cosa de espacio. Nos va a quedar como 3x más a menos 2m, y acá nos va a quedar como 3x menos 2a menos más, ¿cierto? Más 2m. ¿Ya? Y está resuelto entonces el 11º ejercicio. ¿Ya? Tenemos el número 12, que sería menos a cuadrado más 25m cuadrado menos 1 menos 2a. ¿Ya? Acá nos damos cuenta que estos se pueden utilizar. Este puede quedar aparte. ¿Ya? Entonces, vamos a escribirlo como 25m cuadrado. ¿Ya? Como esto es positivo, lo vamos a dejar a la izquierda. Ustedes recuerden cómo es el asunto de la diferencia cuadrada. Tiene que uno ir ingeniándose, la verdad. ¿Ya? Y esto lo vamos a dejar como a cuadrado. ¿Ya? Que esto está cruzando, que tiene que quedar con este signo cambiado. Más 2a más 1. ¿Ya? Entonces esto ahora se puede escribir el 25m cuadrado, se puede escribir como 5m, todo aquí yo le voy al cuadrado, menos, y aquí nos va a quedar como a más 1 al cuadrado. ¿Ya? Es el trinomio cuadrado perfecto. Ya, entonces, ahora ya podemos hacer lo que ya estamos acostumbrados, y nos va a quedar como 5m, ¿ya? Más a más 1, por un lado. Por el otro lado nos va a quedar como 5m. Vaya. Menos a más 1. ¿Ya? Ahí está. No, ahora ya se puede resolver. Entonces va a quedar 5m. Claro, 5m. Por lo 5m más a más 1. Y por otro lado 5m menos a menos 1. ¿Ya? Y ahí está entonces resuelto. Entonces hago ejercicio. Es rápido, como les decía, una vez que uno se aprende la mecánica. ¿Ya? Acá en este caso lo coloqué de forma particular porque se puede resolver de dos maneras. ¿Ya? Esto en realidad es dos binomios. Se hacen dos binomios. Es que en realidad creo que esto todavía no lo pasamos, ¿no? Pero bueno, ahí ven dos maneras de poder llegar al mismo resultado. ¿Ya? Así que bueno, esos fueron la tercera tanda, y ahora vamos a la cuarta y última tanda de ejercicios. Vamos allá. Entonces estos son los últimos 4 ejercicios, la última pizarra de la tanda, ¿ya? El primero de ellos es el 13º, que nos dice que es a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado menos c cuadrado menos cd menos 12b menos d al cuadrado. Ya aquí se están acusando ambos cómo tenemos que ordenarlo. Tanto que por un lado, ya, a cuadrado menos 2ab ya más b cuadrado, ¿ya? Y al otro lado, cambiando el signo, nos va a quedar como c cuadrado más 2cd más d al cuadrado. Ahí sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya tenemos aquello, y ahora ya podemos hacer la factorización de los trinomios.
Entonces nos va a quedar como a más b al cuadrado, por un lado, menos c más b al cuadrado, por el otro. Ya podemos hacer la factorización que nosotros sabemos. Vamos a dejarla acá, mejor. Aquí. Nos va a quedar como a más b más c más d y acá nos queda como a más b menos c más d. Perfecto. Entonces, tenemos entonces por un lado, ya resolviendo, que esto nos va a quedar como a más b más c más d, y el otro lado nos va a quedar como a más b menos c menos d. ¿Ya? Si nosotros resolvemos esto, vamos a llegar al principio. ¿Ya? Es así de sencillo. Si quieren lo pueden intentar, no hay problema. Ya, entonces ahí está el 13º ejercicio resuelto. Bien rápido, ¿eh? Después acá tenemos el 14, ya, que también se está acusando, de alguna manera u otra, por los el AX y el AB. Entonces vamos a reordenarlo. Nos queda como A cuadrado más 4AB más 4B cuadrado. ¿Por qué sé que tengo que dejar esto? Porque esto sale positivo. Entonces, como sale positivo, debe estar a la izquierda de la diferencia cuadrada. ¿Ya? Ahora, los que deben estar a la derecha son los que tienen todos sus términos negativos. Entonces nos queda x cuadrado más 2ax más a cuadrado. Bueno, no todos, porque en realidad puede suceder de que el al medio sea negativo. O, por ejemplo, este que sea positivo y este negativo. No sé, puede pasar. Ahí hay que ir midiendo, ¿ya? Pero aquí normalmente se que acompaña una letra, la acompaña al cuadrado, normalmente va a la derecha, que está cuando es negativo, de la diferencia cuadrada. Bueno, entonces aquí hacemos el desarrollo del trinomio, entonces acá nos queda A por un lado, y acá nos queda más 2A, más 2B, disculpen, al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Por el otro lado, nos queda como X más A, al cuadrado. Perfecto. Entonces ahora ya hacemos lo que nosotros sabemos hacer, A más 2B menos X, no más, X más A. Por el otro lado nos queda como A más 2B menos X más A. ¿Ya? Y nos damos cuenta que esto nos va a quedar como A más 2B más X más A. Del otro lado nos va a quedar A más 2B menos X menos A. Estos dos se simplifican y finalmente nos va a quedar como 2A más 2B más X factor de 2B menos X. ¿Ya? No importa que por un lado se elimine una X también. El asunto es que ustedes si hacen esta multiplicación van a llegar a esto. No hay problema. Ya, entonces ahí está el 14º ejercicio. Ya vamos al penúltimo entonces, el número 15, que sería m cuadrado menos x cuadrado menos 9n cuadrado más 6mn menos 4ax menos 4a. ¿Ya? Nos damos cuenta acá, este y este están acusando cómo tenemos que armar los binomios. ¿Ya? Y este con este, no, disculpen, ese con ese, ambos tienen signo negativo. Con ese. Entonces eso deberían estar a la derecha. Y esto debería estar a la izquierda. Entonces, ¿y cuál voy a poner delante? Bueno, voy a poner delante este porque este es positivo. Ya, entonces este manda. M cuadrado, bueno, y acá en realidad también se está usando. M cuadrado menos 9m, no es 9, es 6. Más 6mn menos 9n cuadrado, me queda por un lado, menos factor b, y acá me queda x cuadrado, más 4ax más 4 más 4a. ¿Ya? Listo. Ya lo tenemos entonces. Esa en realidad es la única dificultad, ¿ver? ¿Dónde posicionar, etc.
Perfecto. Entonces ahora tenemos, por un lado, este trinomio, y este trinomio se puede escribir como m, el primer factor, el segundo en la raíz va a ser 13, pero es negativo. Déjame verificar porque me parece que está equivocado eso. Sí, está equivocado. Muy bien. Me acabo de dar cuenta de aquello. Y qué bueno me di cuenta. Ahí sí. Ahí sí. Disculpa. Entonces esto me va a quedar como 13. Ya, al cuadrado. Ahí sí. Ahí sí estamos bien. Estamos haciéndolo mal. Ya, y bueno, por el otro lado, nos queda como x. Y acá nos queda factor de. O sea, me queda con el otro término 2a. ¿Ya? Y hago ese producto notable, nada de eso. ¿Ya? Bueno, entonces ahora ya tengo para poder hacer el método que me va a aplicar. A diferencia de este, no vamos a tener que hacer ninguna simplificación ni nada por el estilo. Entonces va a quedar n más 3, n más, sería x más 2a. Por el otro lado, nos va a quedar como m más 3n menos x más 2a. ¿Ya? Entonces esto finalmente nos va a quedar como m más 3n más x más 2a. Por otro lado, m más 3n menos x menos 2a. ¿Ya? Y está el resultado entonces de nuestro penúltimo ejercicio, número 15. Simple y rápido. Y el 16, el último, tenemos menos 2am menos x cuadrado menos 9 más a cuadrado más m cuadrado menos 6x. Acá el a y el m se están usando. ¿Ya? Y las otras números, o sea, las otras cosas se dan cuenta solamente utiliza la x, pero acá hay una que se puede sacar la raíz exacta y están todos con signo negativo, entonces van usando que están al lado derecho de la diferencia cuadrada. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tenemos sería como a cuadrado más 2am más m cuadrado, ¿ya? Eso por un lado, menos factor de x cuadrado más 6x más 9. ¿Ya? Entonces hacemos lo que estamos acostumbrados. Nos va a quedar este de acá, con 2. Nos va a quedar como a por un lado y m más m. Todo aquello cuadrado. Menos, que acá nos va a quedar como x. Y por este lado nos va a quedar 3. Entonces esto lo podemos dejar como a más m a más m más x más 3 y bueno, y por el otro lado nos va a quedar como a más m menos x más 3. ¿Ya? Sin problema. Ya, entonces, bueno, esto ya se puede hacer, vamos a dejar la carrita, ya porque no hay mucho más espacio. Acá el resultado de este. Entonces esto nos va a quedar como sencillamente como a más m más grande, a más m más x más 3 por un lado, es lo que sale de allí, y el otro lado va a quedar a más m menos x menos 3, que sale por el otro lado. ¿Ya? Ahí está el resultado de nuestro 16º ejercicio. ¿Ya? Entonces esto fue el capítulo de hoy. Esta fue la batería, esto fue el caso especial de la combinación entre el caso 3 y el caso 4. Es muy probable que en algún momento se pueda aparecer, ¿ya? Pero ustedes me dirán, pero ¿para qué me sirve todo esto? Porque si están hechos por factores, puede haber algún tipo de división que puede simplificar las cosas. Entonces la idea es hacer aquello, e incluso cuando después tengan materias superiores como el cálculo y haya que hacer integrales, cosas por el estilo, ir simplificando el asunto antes de poder aplicar las integrales les va a solucionar la vida, ¿ya? Así que, bueno, las derivadas, etc. ¿Ya? Así que, bueno, los dejo entonces con esta materia pasada, ¿ya? Y los voy a dejar entonces con un desafío para la próxima semana, ¿ya? Así que no.
Vamos allá. Bien, los dejo entonces con este desafío. Lo que tenemos acá, que tenemos que descomponer en dos factores. ¿Ya? El primero de ellos nos dice que es 16 al cuadrado menos 1 menos 10m menos 9x cuadrado menos 24ax menos 25m cuadrado. El segundo nos dice que es 4a al cuadrado menos 9x cuadrado más 49b cuadrado menos 30xy menos 25 cuadrado menos 28ab. ¿Ya? Y el tercero nos dice que es x cuadrado menos y cuadrado menos 4 menos más 4x menos 1 menos 2y. ¿Ya? De esto se trata el desafío. Obviamente en la descripción, ¿ya?, de este video va a estar el link al desafío, ya, para que lo puedan ver sin ningún problema. Así que bueno, de esto se trata, ya con esto cerramos el caso 3 y 4, ya no lo vemos más, entre comillas. Y les cuento que vamos a pasar al caso 5 en la próxima semana, que es el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, ¿ya? Esto, claro, esto me da chuta, esto tiene que ver con el 3, entre comillas, pero en realidad aquí algunas particularidades que vamos a tener es que van a ser de orden superior, ¿ya? De eso se trata. Van a ser de orden superior, entonces nosotros vamos a tener que estar adicionando o vamos a tener que estar reduciendo cuando sea necesario para poder que estos ejercicios se lleven a cabo, ¿ya? Como son un poco más complejos de entender, la batería de ejercicio va a ser relativamente más pequeña, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, es necesario aquí tomar harto más arrojo en cuanto a la resolución, debido a que tiene una cierta complejidad, ¿ya? Así que bueno, eso de buena primera, ya les comentaba aquello, y ojalá que, bueno, no resulte bien este asunto, porque por lo menos tiene ahora es algo más complejo. Ya después de eso vamos a tener un caso especial, ya, y ya después pasamos al sexto caso, que sería el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ya, que van a tener unas ciertas reglas y cosas por el estilo. Y ahí van a aparecer en la forma que nosotros hemos hecho. Ahí está, ahora sí, yo sabía que lo había visto en algún momento, pero no me había dado cuenta cuál era. Ahí sí vamos a poder hacer ¿cómo se llama esto? La factorización, como ese ejercicio que les mostré que teníamos dos vías. La primera vía era a través de ese tipo de factorización que lo vamos a ver después, ¿ya? Pensé que lo habíamos visto antes, pero no. Ya, bueno, así que nada, los dejo entonces hasta aquí. Muchas gracias a todos los que hayan llegado a este punto del video. Muy agradecido, reitero, de toda la gente que se ha suscrito y ha compartido mi contenido. Espero que así continúe dándole un contenido de calidad para que les sirva. Y los dejo invitados a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelos la próxima semana con el quinto tópico, quinto caso, que es el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, ¿ya? Que tengan un muy lindo fin de semana y, como siempre, que sí.